To the Batmobile. Profesionales. En la noche. Profesionales. Profesionales. En la noche. Profesionales. Profesionales de la noche. Profesionales. Profesionales de la noche. Profesionales. Profesionales en la noche. Tercera temporada. Se ha encendido la luz en este viernes 15 de noviembre. Buenas noches. Sonia, ¿cómo le va? Muy bien, María Lida Fidalgo. Y aquí están. Massa, Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estaba viendo la posición del micrófono. que está alejado. Sí, Bueno, pero ya me acerqué, Massa. me alegro. No me Cristina rete. hace la revisión técnica. ¿Marcelo Silvero llegó? Sí, ¿cómo les va? ¡Ay, buenas noches! Buenas noches. Buenas Ok. noches. ¡Ay, se lo escucha raro, Silvero! Se lo ¿En serio? escucha raro. Dígame, cuénteme cómo ha sido su día. Mi día fue largo, la verdad que fue un día largo, che. Ah, Caluroso también. Sí, Muy también, caluroso, muy, muy Sí. lindo. muy. Lindo, Hizo, lindo. hizo calor. Lindo, bien, acá estamos. Sí. ¿Y Eduardo Cortés, cómo está? Buenas noches. Menos mal que está. Allí en la operación técnica, haciendo posible que Profesionales en la noche salga al aire, ¿no? Y como siempre Exacto. en el aire vivimos. Sí, como siempre. Obvio. Yo no tengo memoria de muchas cosas en esta altura de mi vida, de otras, Bueno. sí, pero bueno. En un ratito te cuento ¿Por qué? Qué problema en la memoria, ¿no? Es un problema terrible, pero ¿por qué andamos? 155, 56, 158, ¿No era 152? 152, uy, qué Ella lío. para achicarse No, siempre no lo- tiene no lo tiempo. sé. No lo sé, necesitamos... Pará, ¿no era un juego esto donde los oyentes tenían que Bueno, adivinar? Bueno. a eso voy, Ah, a eso entonces- voy, a eso voy. No se olviden que estamos... Yo ya sé la respuesta. ¿Usted sabe la Epa. respuesta? ¿Puedo jugar? No. No, no está permitido. Vos no. Está Vos no. inhabilitada. Está inhabilitada porque es parte del programa, discúlpeme, usted conoce las reglas. Yo entiendo que usted siga desubicada en tiempo Te y lo dijo así espacio. en la cara, mira. Yo entiendo- Desubicada. te Yo lo entiendo dijo que usted, Cristina Massa, siga desubicada en tiempo y en espacio, usted Buenas nos sigue tardes. saludando, claro, exactamente. Buenas tardes. Yo voy a... Algún día habrá que tener una charla profunda con Massa, con Cristina vamos a Massa. ver si quiere. Habrá que tener una charla profunda. Con el otro también. No, bueno, Hay que bueno. preguntarle un par de Por eso cosas. aclaré con Cristina Massa para decirle que cuando la luz solar, Sí. cuando se produce el crepúsculo, Sí. ¿no? La película. No. Twilight Zone. Me, Ay, yo ve que quiero. me estoy perdiendo el eje, ¿se da A cuenta? ver, Usted No, te me estás está- perdiendo ¿a la, dónde te ibas? estás perdiendo la ¿A vida. dónde ibas? Estoy perdiendo la vida. Cuando empieza el crepúsculo, que es eso, que el solcito se está yendo, ¿no? Ahí por el horizonte, Sí. está pasando de la tarde a la noche. Hay un estado del día Sí. como jornada completa, que se llama noche. No la Ah, conozco. Usted no la conoce. Desconozco. Usted no la conoce. Yo en este momento tengo exactamente las Vos lo 9 que de más- la mañana. Vos lo que más conocés es la noche, Cristina. No empecemos con que no. Epa, vamos, No, los hay un trapitos silencio afuera. preocupante de parte de Cristina Massa cuando usted le ha dicho Yo no voy a eso. hablar de mi vida privada. Ahí está. Muy bien. No hablan los medios de su Toma. vida privada. Toma. Para nosotros es un gran enigma la noche de Cristina Massa, ¿no? No, a mí no me perturba. ¿A vos no te pero- perturba? Me perturba el sueño. Yo necesito saber qué hace. ¿Cómo es que alguien puede vivir un día que concluye en la tarde? Y ¿Entendés? lo que pasa es que es del Le está sur. faltando un cacho del día, No, la no, verdad. no. Claro, porque en el sur que Para siempre, mí todavía siempre está de es día. ¿O es de día o Siempre es de noche? Y a esta hora todavía estamos de día. Claro. Claro. ¿Viste? Claro. Es buenas tardes. Allá en las mesetas Y patagónicas. recién tipo 10:30, 11 menos cuarto. Ya ahí te lo puedo llegar a... Pero no tampoco porque... Y no dice la palabra No. noche, vos te das cuenta, está negada. Sí, es impresionante. Chicos, 21:08 de este perfecto. viernes 15 de noviembre y no dijimos nada en sí. O sea, Perdón, nada- discúlpeme, nada pero Bueno, interesante yo saludé y hemos dije dicho. buenas tardes. Me ofende, Silvero. No, me nada ofende porque yo interesante, estaba nada. haciendo todo un análisis ¿Qué de le cuál es puede- el comportamiento de Massa. ¿Qué le puede interesar a la gente el comportamiento de Massa? Pero la gente nos quiere a esta altura, ya después de 3 años, ¿viste? Ahora, cuando Massa tenga su título, entonces Ahí nos sí. ¿Cuál título? embeba Yo en ya toda... tengo varios. No, tu Papá. título de periodista, así de El título de universitario. periodista que está próxima a obtenerlo. Claro, ¿viste? Y nos invada con todos sus saberes, porque está adquiriendo mucho saber, y Mucho. le damos una nota a ella, entonces sí. Pero ahora, ¿qué Ahora hacemos? no, sé. ahora no. ¿Por qué tiene una foto de Choco?
No, estoy en el Facebook y aparece una foto de Choco. De Choco, No, está de bien. Choco no, de las orejas de Choco. De las orejas de Choco. Muy linda foto. Bueno, chicos, qué lindo fue el programa pasado, ¿no es cierto? Sí. Hablando de arte, de comunicación, de la Facultad de Bellas Artes. Escribieron Qué el cuento. lindo, qué bueno. Vamos a escribir un cuento para Tenemos la que próxima. escribirlo, por supuesto. Para la próxima Ilustra Animada. Ilustra animada. Ahí está, que se hizo el sábado pasado. Sí. Y tuvimos acá la presencia de Carlos Pinto, que es el titular de la cátedra de... Ay, no me acuerdo. Ajá. Ya te cuento. Comunicación Necesito visual ayuda. Help, 3. help. Correcto. Ha estado en lo correcto, ¿no es cierto? ¿Viste? Ahí está. Que bueno, ya muchos oyentes estarán escribiendo sus cuentos para el próximo año, Sí. para que sean Sí. ilustrados. Sí. Y tenemos, Lida, tenemos el desafío aquí en Profesionales en la Noche de escribir también, ¿eh? Sí. De escribir uno Que va a para... estar complicado. Eso sí me intriga, ¿ves? A ver cómo será representado para el cuento. Upa, ¿Qué sería cosa? lindo. ¿El programa? No, cada uno de nosotros representados en un cuento. Y qué el problema complicado. es que... Ah, claro. ¿Te gustaría, Marcelo? Sí. Marcelo Trascender. le gustan Trascender esas en un cosas. libro, Sí. ¿no? Él Con quiere pe- ser Que estrella. me hagan con pelo. Ah, no, pero bueno, ¿ves? Bueno, Ilustramanía puede, todo lo puede. Todo es posible. Todo es posible en el mundo de la Podemos hacer unos ilustración. pelos de plastilina. si A vos te querés. pueden hacer alta. O de lana. O rubia. A mí También. delgada. También. Quiero sos ser delgada. Yo delgada. quiero lo mismo. Quiero ser delgada, curvilínea, hermosa. Disculpame, nosotros vimos fotos tuyas en Río de Janeiro. ¿Eh? Tranquilízate. Perdón. Usted no quiere hablar de su vida privada en público y expone la mía. Y pero usted les pone libremente por WhatsApp. Do Brasil. La gente do Brasil habla. Fala con Bueno, acá nosotros. estamos en Profesionales en la Noche por Radio Altavoz. Por favor, Cris, Sí. los medios para Hacelo que todo en nuestros portugués, oyentes... a ver. Facendo. ¡Epa! Y todavía no se abrió el tinto. No, No, llegó no, el no. catering y mira cómo estás. Sí, terrible. www.radioaltavoz.com.ar 221-605-1356 es el WhatsApp de la radio. En vivo nos podés ver a través de FM Altavoz 94.1 Clásicos. Silvero, peinate un poco. Sí. Y si no, nuestro Facebook es Pepe de Radio, o bien Profesionales en la Noche, lo mismo que nuestro Twitter, nuestro YouTube también es programa de radio Profesionales en la Noche, y bueno, así nos encontrás. EMED Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones. Calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15-494-7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. FM Altavoz 94.1 Clásicos. Nuevamente al Estamos al aire, aire. no se Acá ve. estamos siempre al aire. en el aire, a ver si nos callamos y nos abocamos al programa. Somos seres humanos, tenemos Más derechos. Hoy tienen material, te digo. El tema de hoy tiene material, impresionante. pero Si usted me permite, Cristina Más, antes de presentar a nuestra invitada de hoy, quiero mandar un saludo, un abrazo, porque la quiero un montón. Gracias. A Noli, ella sabe. A Noli que nos está escuchando, le mando un abrazo enorme, la quiero un montón y en cualquier momento nos estamos viendo, Noli. Y bueno, así que ahí la dejo con lo suyo. Besos, Noli, Doña a todos. Cristina Más. Te queremos, Noli. Ahí está. Queremos empanadas. Por ahí hacen empanadas. Mirá que ricas. Noli es capaz de mandarlas, O ¿eh? lo No, que Noli, hagan, por no favor, sé. por favor. Lasaña. Cocina muy bien. nunca siempre recibimos cocina. tortas fritas, por ejemplo. No, ni facturas. No, pero bueno, ya está todo cerrado Sí, esta tortas loca. fritas Ya sí. está todo cerrado. Tortas fritas sí hemos comido, creo. Bueno, Bueno. volvamos al eje, por favor. Sí, por favor. Esta noche nos acompaña la licenciada Juliana Peñalba. Ella es licenciada en psicología, especialista en psicogerontología y máster en programación neurolingüística. Y el tema de esta noche es adultos mayores.
¿Qué tal? Buenas noches, Juliana. ¿Cómo Buenas estás? noches, ¿cómo están? Si me permiten una recomendación, yo a Noli le pediría las berenjenas al escabeche. Ah, por favor. Bueno, está bien. También Noli. vienen Noli. bien, Noli. La semana que viene queremos tus berenjenas. 21 horas, calle 16, entre 54 y 55. Te lo pasamos por privado después. ¿Por privado? Sí, las Sí. berenjenas en escabeche. Sí. No se las pueden perder, en serio. Bueno, Bueno, ¿qué tal, Juli. Juliana? Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tema este, no? Adultos mayores. A mí lo primero que me viene así como pregunta es, yo relaciono adulto mayor vejez, no sé si estoy en lo cierto, y qué es la vejez, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista, no sé, el envejecer. Sí, podríamos empezar diciendo que el envejecimiento es un proceso. Y como tal, el envejecer... Para porque se me solía. Ahí está. Ahí está, ahí está. Es un proceso inexorable porque si tenemos la suerte, el tiempo pasa y vamos envejeciendo. Pero como proceso implica cambios. Y si pudiéramos establecer en qué ámbitos son esos cambios, podríamos decir que son cambios biológicos. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a funcionar de una manera distinta. Porque nos empezamos a mirar al espejo, lo que estábamos hablando hace un ratito, y empiezan a aparecer otras cosas. Sí. Pero también supone cambios a nivel social. ¿Por qué es esto? Porque si nos ponemos a pensar, la mirada que como sociedad nos ofrece el otro, varía a medida que va pasando el tiempo. Nos empiezan a mirar de una manera diferente. Ajá. Y todo esto, estos cambios biológicos y estos cambios a nivel social, empezamos a ocupar un lugar distinto dentro de la sociedad, llevan a cambios psíquicos. Y ahí es donde empezamos a pensar en esto que vos preguntabas recién. Claro. ¿No? Y como a nivel psíquico hablamos de un proceso, hablamos también de un trabajo, Ajá. que es el trabajo psíquico del envejecer. Ajá. Trabajo que ya lo indica su nombre, lleva la Seguimos trabajando, Claro, sí, por sí, favor, sí. basta. A ver, Lleva ni la laburo. vejez nos la llevamos de arriba, ¿no? Ni la vejez. tal Yo que cual. me quiero jubilar, no es que no voy a trabajar más entonces. No, olvídate. ¡Ay, Dios! Olvídate, por suerte, si tenés la suerte, porque hay una frase que está buenísima que dice: uno se jubila del trabajo y no de la vida. Está buena, me gusta. Exactamente. Entonces, bueno, por suerte vas a seguir teniendo trabajo a otros niveles, pero trabajo al fin. Y este trabajo tiene que ver con poder elaborar todos esos cambios que trae aparejado el paso del tiempo. Que no es necesario pensarlo en el adulto mayor en sí, ¿sí? Como etapa de la vida. Lo podemos empezar a pensar antes. Y entonces ahí Muy es donde bien. aparece toda una faceta que tiene que ver con la prevención, que es sumamente importante, porque trabajar preventivamente en nuestro proceso de envejecimiento con el paso del tiempo hace que no caigamos De golpe. Claro. de golpe en ser viejos. Soy viejo, Sí, ¿no? Y ahí es donde se produce una caída a nivel simbólico, si se quiere, y es donde, ¿qué hago con esto? Con lo que me encuentro ahora y de golpe. Entonces, si yo puedo ir elaborándolo paulatinamente, ese trabajo no va a ser tan de golpe, va a poder ir yendo de a poco y elaborando todos esos cambios que supone el paso del tiempo. Claro, porque lo charlábamos un poco antes de empezar el programa, ¿no? Con Juliana Peñalba, con nuestra invitada de hoy. Claro, de golpe nos pasa que uno un día se mira en el espejo y dice: epa, viste, me apareció esta rayita, me apareció esta marquita. Hay como signos Hay un físicos, pelo que se va aclarando, hay el un desgraciado. Pelo, exacto, hay un pelo que se va aclarando, exactamente. Y se me ocurre que a esto es a lo que te referías, a ir tomando conciencia del paso del tiempo y que no nos tome tan desprevenidos, ¿no? Claro, porque eso también es lo que nos va a permitir poder ir hacia el camino del buen envejecer, ¿no? Claro. Que si uno se pone a pensar que es, porque parece una frase muy hecha, que sería envejecer bien o un buen envejecer, seguramente para cada uno de nosotros, si nos ponemos a pensar, va a representar algo distinto. Claro, que cada uno le dé una prioridad. Claro, Claro. Exactamente. Pero con lo que tiene que ver el buen envejecer es justamente con poder seguir siendo yo a pesar de los cambios, con lo que los Ajá. psicólogos llamamos la continuidad de la identidad, la continuidad identitaria.
Ajá. Con estos cambios que tengo, a pesar de que me miro y no soy la misma que hace 20 años atrás, con esta arruga y todo, sigo siendo yo. Y eso es lo que nos lleva hacia el camino del buen envejecer. Bien, hoy estamos con Juliana Peñalba, licenciada en psicología, especialista en adultos mayores, acá en Profesionales en la Noche, hablando de esto, de la vejez, del paso del tiempo, de tomar conciencia. En un ratito. Las 9:22. FM Altavoz 94.1. Clásicos. Bueno, pregunto yo. Sí, pregunte Ya. usted, porque está muy preguntón en los cortes, Silvero. Sí. La está volviendo loca acá la licenciada en psicología. No, ya estoy. Valga. Ya estoy, Valga ya el estoy. juego. Ya estoy, no hace falta. Sí. No, algo que a mí me intriga mucho es si hay una edad en la que uno comienza a ser mayor. No, no hay una edad cronológica exacta. Digamos que por usos y costumbres se establece un parámetro, pero no es algo exacto. Entre los 55 y los 60 años más o menos aproximadamente ya estaríamos hablando de adultos mayores. Pero ser adulto mayor tiene que ver con algo más que la cronología, me parece, ¿no? Era un poco lo que hablábamos. Claro, más que afuera. tiene más que ver más allá del almanaque, ¿no? Más Sí, allá de... sí. Por suerte. Sí, porque mi hermana está en ese rango Ajá, etario. etario tal cual, y es mucho más joven que yo, totalmente. Claro, además también hay una realidad. En los últimos años, de un tiempo a esta parte, ha aumentado tanto la expectativa de vida, Exacto. ¿no? Que los 60 de ahora no son los 60 de antes, Claro. los O sea 70 de ahora no son... Esa era una de las preguntas que tenía también, porque no es lo mismo No paro la de vejez. espolear preguntas. La vejez, claro, totalmente. Es La muy vejez dinámico este de programa. antes no es lo mismo, incluso lo que se marcaba como ser adulto o como ser mayor y demás, antes estaba muy marcado que a determinada edad había que serlo. Sí, Es había que cierto estar eso. sentado en la vereda esperando la carroza. Claro. Exacto, sí, tal cual. Exactamente. Sí, más o exactamente. menos, pero era como una cuestión de que tenía que ser de esa forma, ¿no? Estaba como establecido. Sí. Y hoy esta cuestión no solo de que la expectativa de vida se ha alargado más, sino que también los modos de vida y hay otras cosas que van jugando y que van marcando las etapas de maduración y sobre todo el inicio de la vejez Sí. también, ¿no? Sí, sí, nos hemos vuelto más flexibles en ese punto. A veces por demás en algunas etapas. Me refiero a esto de la adolescencia extendida, ¿no? Ah, sí. También. Pero sí, nos hemos vuelto más flexibles y también es cierto que hoy por hoy hay muchas más posibilidades de mantenerse activo desde el punto de vista, hasta te diría, de la oferta de actividades y demás que hay a nivel social. Y eso también ha hecho que hayamos modificado en algún punto la mirada que tenemos sobre los adultos mayores. No en todos los casos, igual porque prejuicio sigue habiendo, es algo por lo que se trabaja todos los días, por el viejismo, que es el prejuicio del adulto mayor, por el simple hecho de ser viejo. Cometemos microviejismos todos los días, quizás sin darnos cuenta. Se está trabajando mucho por eso, pero sí es cierto que hoy tenemos adultos mayores activos. Y pero Sí, escúchame, claro. hay muchísima actividad en materia deportiva, por ejemplo. Sí. Hay gente que corre maratones y sin llegar a una maratón. Es decir, actividad física, salir a caminar, salir a andar en bicicleta, ir al gimnasio, tener su grupo de actividad física. Estudios universitarios. Estudios universitarios, hasta hay un look, aunque parezca frívolo, hasta hay un cambio Claro, en porque la forma de vestir. no sé Antes si era desde el que- batón, la pantufla, Claro, ¿viste? pero es cierto, todo eso aparece, ¿no? Pero tiene que ver puntualmente con eso, tiene que ver, sí, con estas actividades o con la posibilidad de realizar todo ese tipo de actividades que por ahí antes no se podían, o uno tiene, a pesar de la edad, puede seguir corriendo, puede hacer esto, puede hacer aquello, lo que fuere, o con el sentirse. No, tiene que ver definitivamente con el sentirse. Hay algo que tiene que ver con esto que decía yo de la flexibilidad, no solamente a nivel social, sino a nivel particular o personal, que es uno de los factores que ayudan en este camino del buen envejecer que hablábamos recién, porque es esta flexibilidad la que va a permitir no caer en esta lógica de todo o nada. Claro. ¿No? No sé, vos recién mencionabas las actividades deportivas y se me Sí. venía a la cabeza el ejemplo de una persona, por ejemplo, que se haya dedicado a correr
como deporte, ¿no? Maratones y demás. Y de repente se encuentra que recorría determinada cantidad de kilómetros en determinada cantidad de tiempo. Y con el paso del tiempo, valga la redundancia, empezaron a ser menos esos kilómetros o más el tiempo. Claro, ¿sí? claro. Esa persona, si tiene la flexibilidad suficiente, puede aceptar ese cambio, ¿sí? Y no instalarse en la lógica de todo o nada. O corro la misma cantidad de kilómetros en la misma cantidad de tiempo o dejo de correr. Claro. O incluso hasta dejo de caminar. Digo, ¿no? Entonces, si no puedo correr, directamente no camino. Y entre el no caminar y correr hay una gama de grises que solo va a poder tomar si es lo suficientemente flexible desde el punto de vista de su personalidad y su siempre hay algo que se identidad. puede hacer. Exacto, siempre hay algo que se puede hacer. O incluso continuar haciéndolo, si están las posibilidades, haciendo aquello que hizo siempre, en la medida en que el cuerpo le responda, el que el tiempo Siendo más se lo flexible permita. con uno mismo. Sí, y mira lo que te digo, no puede correr, puede entrenar a gente que corra. Claro, Claro, también. y ya es una actividad y Claro. un contacto Y con ahí gente, tenés claro. otro factor fundamental que es la trascendencia en otros. El Ah, poder qué trascender en interesante otros. eso. Que no tiene que ver con tener hijos solamente o tener nietos si tuviste hijos. Claro. Tiene que ver con el trascender en otros desde tu conocimiento, desde tu saber, desde tu hacer. ¿Cambia a una persona que ha tenido hijos a alguien que no, el hecho de la maduración, las etapas madurativas, o cambian algo? Mira, lo que puede llegar a cambiar. Digo, se acelera el proceso, de alguna forma. ¿El envejecimiento? La maduración y el quemar etapas, de alguna forma, ¿las acelera, cambia No, realmente yo o creo no? que no. Yo creo que tiene que ver con una cuestión absolutamente personal, de identidad, de personalidad. No, sí es cierto, y esto hay que saberlo, que quizás alguien que tiene un círculo familiar íntimo que está ahí presente, estos cambios y los desafíos que suponen quizás le resulten más sencillos de resolver, ¿sí? Pero bueno, también es cierto que hay un montón de gente que no tiene hijos y que sin embargo puede sostenerse sin ningún tipo de problema. Los vínculos no tienen que ver necesariamente con lo sanguíneo, ¿no? Tienen que Ahora, ver con otra escuchando cosa. esto que nos plantea Juliana, las inquietudes tuyas, Marcelo, y eso, yo estaba pensando, hay como un hilo conductor entre, se me ocurre, no bajar los brazos y seguir activo, en lo que sea, de la forma que sea, y la otra es, bueno, reconocerse, ¿no? Lo que hablabas vos un poquito en el otro bloque. Sí. Se me ocurre que parecerían ser como dos pilares para transitar una vejez Sí, más saludable. fundamentales. Sí, el poder reconocerse paulatinamente en este paso del tiempo es fundamental. ¿Y Sí. eso cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos indicas? ¿Todos los días nos miramos un ratito en el espejo? ¿Es solo eso? ¿Es solo Por la ejemplo, imagen? No, no es solo la imagen. La imagen Ajá. es lo visible, La lo cáscara. más obvio. Claro. Claro, lo más obvio. Hay un montón de otras cosas que no son tan visibles que vamos perdiendo. Recién en el corte hablábamos de la memoria, Sí. ¿no? Y de Sí. Ya nos habíamos olvidado. Tema es cierto, tema preocupante para Menos todos. mal que está la licenciada para recordárnoslo. eso también da cuenta del paso del tiempo. Claro. La pérdida de poder tener la atención puesta en varias cosas al mismo tiempo. Eso también da cuenta del paso del tiempo y por ahí es algo que el otro no ve, lo nota uno. Claro. ¿No? Que recién les ponía el ejemplo, pongo la pava para tomar mate y voy a colgar la ropa y se me hirvió el agua, digo. Sí, claro. ¿no? Sí, tal cual. No, no. Esta diversificación Y de la así memoria. perdí varias pavas. Claro. Cuando llegaste, Derritieron. cuando volviste era una pava negra tipo Sí, campamento, ¿viste? Toda Pavas, tiznada. ollas, de todo. Sí, a mí particularmente me pasa, porque ahora, viste, digamos, aprovechemos a la licenciada, Obvio. hagamos una terapia individual, ya que estamos. Pero bueno, este tema de la memoria, pero de la memoria por ahí en alguna palabra, es decir, estoy desarrollando una idea, estoy Y no por me ahí ahora, sale y la hay palabra. una palabra que no me sale. Sí. Y empiezo a dar vuelta y a dar vuelta hasta que de golpe en algún momento aparece. ¿Aparece? Alguna aparece. Eso es fundamental. Listo, aparece. Apareció. Y alguna vez alguna amiga me dijo, mira, lo importante es que te das cuenta todavía. El problema va a ser cuando ya no te des cuenta, que te olvidaste la No, palabra. además, fíjate cómo la licenciada te lo preguntó y aparece, buenísimo. Claro. Yo me hago un lío en la idea misma, ya ni idea. Chicos, 221-605-1356 es el WhatsApp de la radio. Somos Pepe de Radio, somos profesionales en la noche y estamos hasta las 22:30 horas. ¡Apa!
Seguimos en Profesionales en la Noche y estamos con la licenciada Juliana Peñalba. Es impresionante, ¿No te acordabas chicos. cómo se llamaba la No, son licenciada? esos programas en los que hay una dinámica que no para en los cortes, la estamos volviendo loca, preguntas. Son demasiadas preguntas. Todos queremos que nos diagnostique si somos viejos, Sí. si no somos viejos, si estamos envejeciendo, qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Yo el pasó? diagnóstico yo lo ¿En qué tengo, me lo doy momento? yo, Vos a tenés mí tu no me diagnóstico. molesta. Vos te autodiagnosticás. Sí, y si ella me lo quiere rebatir, a mí no me importa. Ya Yo la está, terapia la voy a hacer ya igual está. porque me parece interesante. A vos te interesa el chupín rojo, con eso tu vida está solucionada por el momento. Hay un par de cosas más que me... Hay cosas con las que igual he tenido mucho reparo. Bien. He tenido unos años de cambio. Epa. ¿Viste? Epa. Lo has reparado. ¿Quiere Sí, hablar, sí. Silvero? ¿Quieres poner Yo lo conocí en con este pelos. momento? Pero yo vivo hablando. ¿Vos qué? Que yo ¿Usted te quiere? conocí con pelo. Peor cambio que ese no he visto en tu vida. ¿Qué pero peor? ¿viste? ¿Por qué peor? No, porque usted no sabe lo que era. Pero me queda mejor Hemos esto. visto Sí, una foto, totalmente. vimos una foto No, donde tenía una esperá. melena. No. Vos me conociste en esa situación que era bastante... una situación pesada de mi vida. Me pica la mano. Upa. No, ¿Cuál? es distinto. No, no importa. Silvero, usted estaba unas con una mechas. inquietud para transmitir y para que la No, licenciada tenemos un Peñalba... mensaje Sí, antes. Sí, por favor. 221-605-1356 es el WhatsApp de la radio y lo leo porque gracias a Eduardo Cortés, que nos ha cambiado el número de teléfono de la radio, no me lo puedo eso. acordar. Y él recién ahora se lo ha acordado porque vi a la mañana en su programa que también lo lee. ¿Pero cambió otra vez? Y viste cómo es Eduardo. Habría que analizar algún día por qué este muchacho Eduardo Cortés, Cambia así lo digo, tan cambia tanto. rotundamente. Tiene un tema con los... Tiene que venir Piti, la numeróloga, mira. Sí, a determinar qué La pasa. vamos a contactar a Piti. Para mí hay algo ahí Lo que pasa es oculto. que tiene flexibilidad ante los cambios, fundamental. Opa, epa. Impresionante. Impresionante. Todos esperando el diagnóstico, lo tiene Cortés. Ya está, ya está. Un abrazo para la licenciada Juliana, gran profesional y persona. Saludos a toda la familia Belén. Ay, Un bueno. beso grande, gracias, Belu. Marcelo, vos venías en el corte muy, Sí. muy con tus inquietudes sobre este tema de la vejez. Sí, yo lo que le preguntaba era, ¿cuál es la problemática que más plantean los adultos mayores puntualmente, ¿no? Ellos, ¿cómo lo viven? ¿Qué es de lo que más se quejan, si es que se quejan de algo? Y tal vez, ¿qué es lo que más aprovechan de esa etapa que están viviendo? Bien, la primera parte, se me ocurren dos cosas, probablemente esto depende mucho de cada quien, digamos, pero hay dos común denominador, digamos. Uno es el tema de la memoria, es algo que preocupa, el tema de los olvidos. Claro, ¿no? sí. Esto- Esa memoria inmediata, ¿no? De lo inmediato, que Sí, por ahí... porque además está como muy instalado el fantasma de la demencia. Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, eso preocupa bastante. Por eso también me atrevo a decir que de todas las propuestas que hay en talleres y demás para adultos mayores, creo que los talleres de memoria son los que más convocatoria tienen. Como paréntesis, ¿es cierto que hace bien hacer crucigramas y ese tipo de cosas como Obvio. ejercicio para la mente? Sí, sí, fundamental. Hasta hacer cosas que uno está habituado con la mano derecha, hacerlas con la izquierda o viceversa, Apa. eso también ayuda. Ah, mira qué bien, interesante. Sí, está bueno. Lindos tips. Sí. Yo tengo un problema que nunca sé cuál es la izquierda y cuál es la Ese derecha. es un problema. bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Las haces con los dos y ya no Ok, tenemos esa Tampoco Otra sabes vez. cuándo es de día y cuándo es de noche, así que así ya que que no vamos sí. a preocuparnos. Claro, tal cual. Me olvidé lo que te estaba diciendo. Bueno, acabamos de diagnosticar La licenciada- que la licenciada Peñalba es una adulta Está mayor. inaugurando una nueva etapa. En vivo. Bienvenida. Bienvenida a la Bien, nueva bien. etapa. Bienvenida. Esto es increíble, ni que lo hubiéramos Primicia preparado. de Profesionales en la Noche. Ay, no se Dios puede creer. mío. Bueno, Qué esa bárbaro. es una. Como un común denominador, vos decías esto de la falta de memoria. ¿Y? Sí, esa es- Y Yo te entonces, apunto. ¿en qué quedamos? ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Si te acordás, ¿qué parte disfrutás más de este momento que inauguras ahora? Yo creo que, no, poniéndonos serios, Sí, sí. creo que... Nunca dejamos de ser. no, nunca, jamás. Creo que el tema del tiempo libre, Ah, bien. la posibilidad quizás de poder desarrollar cosas que cuando se estaba, no sé, trabajando o quienes no trabajan Claro. fuera de la casa, quienes cuando tenían, no sé, los hijos dentro de la casa o con otras actividades más obligatorias, del orden de lo obligatorio, aparece este tiempo liberado, ¿no?, de esas actividades obligatorias y
quienes pueden transformar ese tiempo liberado en tiempo libre, que no es lo mismo. No es lo mismo, exacto. Qué buena distinción. Sí, está bueno eso, porque Sí. el tiempo liberado justamente tiene que ver con esto, con que Con la no acaban... obligación rutinaria. Exacto. Claro, te jubilaste y en ese horario que estabas en la oficina o en el trabajo, dices, epa, ¿y acá qué hago? Claro, porque ahí muchas veces genera una nueva crisis. La jubilación es un punto de inflexión, está considerado como un punto de inflexión y de crisis en cualquier sujeto que haya estado inserto en el mercado laboral. Ya desde la mirada que se le da de lo social, que se habla de activo y pasivo, ya estamos en el horno. Es terrible eso, Sí. me parece espantoso. Sí, entonces... Esa etiqueta. Sí, y aparece esto del tiempo liberado. Claro. Y ese tiempo liberado, ¿cómo lo lleno? ¿No? Claro. ¿Cómo lo...? Y entonces ahí es donde aparece esto del tiempo libre, que tiene que ver con poder ocupar ese espacio de tiempo liberado con actividades que me provoquen placer. Ahí es donde transformo el tiempo liberado en tiempo libre. Mira, yo te escucho decir esto y automáticamente me vienen algunas mujeres de mi familia que tenían una rutina de trabajo como la que podemos tener cualquiera de nosotros, que se levantaban todos los días, se daban una ducha, se arreglaban, se maquillaban, se ponían lindas para ir a la oficina. Y de golpe un día no hubo necesidad de ir a la oficina porque estaban jubiladas. Algunas lo han sobrellevado y eso lo han redimensionado, no sé cómo decirlo, y otras terminaron en pijama sentadas frente al televisor. Y de golpe lo que pasaba en el televisor era la única realidad que vivían en el día. Es decir, es terrible porque empiezan, ¿para qué me voy a levantar temprano y me voy a cambiar y me voy a arreglar si no tengo que ir al trabajo? ¿No? Como si hubiera sido la única... El único bastón. Exacto, el único bastón Sí. de su vida. Y bueno, ese es otro de los factores Claro. protectores que nos pueden llevar a un buen envejecer, que tiene que ver con la diversidad de bastones, la diversidad de apoyo. Claro. Poder apoyar nuestra identidad, nuestro estar en el mundo en diferentes lugares, como si fuéramos una mesa con muchas patas. Entonces, si yo soy una mesa con muchas patas, me sacan una y tengo el resto para seguir apoyándome. Claro. Si soy una mesa de una sola pata, me sacan esa pata y literalmente me caigo. Sí, sí, tal Entonces, cual. tiene que ver con eso. Esto que yo decía, esta frase de jubilarse del trabajo no es jubilarse de la vida. Hay personas que están apoyadas solo en el bastón del trabajo, su personalidad, su identidad está apoyada ahí. Le sacan ese bastón y quedaron Y no en tienen pampa de en la dónde vida. agarrarse, claro. No hay de dónde es como agarrarse. si se hubiera, como si su ser se hubiera volatilizado, ¿no? Por eso la como si hubieran importancia- dejado de existir. Exactamente, porque dejan de ser sujetos deseantes. Claro, claro. ¿Sí? Yo Pierden tengo el deseo. Casos de compañeros que han sido jubilados por discapacidad con 40 años, que están jubilados, ellos dicen, soy jubilado, y realmente no saben qué hacer, porque vivían de una vida súper activa y de un día para el otro ya no saben más qué hacer. Claro, y qué difícil ahí cuando encima es por una discapacidad Claro. que puede estar afectando desarrollos de otro tipo de actividades en la vida, ¿no? Totalmente. Sí, igual, obviamente la discapacidad no deja de ser, si se quiere, una piedra en el camino que puede dificultar las cosas. Pero hablar de un Pero buen... no en- impedirlas. Exacto. Claro. Hablar de un buen envejecer no es hablar de ausencia de patologías. Sería Claro. utópico pensar que No, un no, cuerpo tal de cual. 70 u 80 años no va a tener ningún tipo de Claro. cambio a nivel físico o alguna patología o los famosos achaques, digamos, Sí, sí, para sí. decirlo en criollo. Buen envejecer tiene que ver con otra cosa, es con eso y todo, seguir siendo, seguir haciendo, seguir queriendo. Por eso es tan importante los proyectos a mediano y corto plazo, ¿no? El poder organizarme. Esto que decías vos es lo que muchas veces permiten los talleres, Ajá. porque le dan la posibilidad a la persona de tener ese proyecto a mediano o corto plazo de, por ejemplo, los miércoles me cambio, me peino, me maquillo, si es mujer, Sí, o sí, me sí. arreglo si es hombre, y sé que me voy a encontrar con un grupo de pares con los que puedo compartir, con los que puedo charlar, reír, y de paso estimulo la memoria. Yo Claro. siempre digo Claro, lo mismo, ¿no? claro, En el claro. taller que doy siempre a las chicas les digo lo mismo, a mis chicas, que les mando un beso porque me deben estar escuchando. Ay, bonita, Este, besos de todos. siempre les digo lo mismo, los ejercicios y los juegos son la excusa, pero la cosa pasa por otro lado. Claro, claro, Por claro. el compartir. Ujú. Ahora en un ratito nos contás de qué se trata esos talleres, en qué tipo de talleres, cuáles son las actividades que se desarrollan.
Buenas tardes. Estamos con un problema. www.radioaltavoz.com.ar 221-605-1356 es el WhatsApp de la radio. En vivo nos podés ver por FM Altavoz 94.1 Clásicos y recibimos una pregunta de una persona que nos está mirando, dice María Laura Barrales. Si Bien. hablamos de proceso de envejecimiento, ¿hablamos de duelos? Sí. ¿Qué tema? Muchos duelos. ¿Qué Mucho tema? duelo. Sí, claro que sí. Hay que duelar estos cambios que yo hablaba a nivel biológico, a nivel social, suponen duelos. Claro. Y como tales, esto de la elaboración del paso del tiempo tiene que ver también con poder duelar lo que se era para poder seguir siendo. Claro, claro. Asumirse y aceptarse, bueno, Sí. ¿no? Me parece. Es un cambio. Claro, claro. Sí, es un cambio más de la vida. Sí, señalaban algo recién muy interesante respecto de la posibilidad de pensarse. Sí. Y que quien no se pensó nunca, digamos, o hasta ahora, es difícil que pueda hacerlo siendo adulto mayor. Claro. Dos cosas, sí, fundamental. No, o puede ser que se encuentre siendo un adulto mayor y comienza a sentir que hay pero- cosas que las pasó y no las vivió, no las quemó también. Y genera O no otra las cuestión. pensó, digamos. Claro. Sí, tal Si cual. no las vivió, ya está. Disculpame, yo no necesito. Ya está. Vos porque estás muy psicoanalizada. Terminó. No. Y Si sí. no las viviste, lo lamento, al piste. Por eso está también. A Seguramente ver, sí, vivamos, porque muchachos. estamos hablando de la problemática de cómo se Sí, vive. por supuesto, sí. Es un problema más Claro, que claro. se suma supongo, a Sí. la vejez. ¿La Sí. rapidez decís? Sí, Claro. en cuanto a elaboración. Sí, Claro, tal cual. claro. Sí, el poder pensarse siempre es una herramienta que uno trae desde antes de llegar a la adultez mayor. Si vos la traes desde antes, es una herramienta, un aliado. El poder autopensarse, reflexionarse, cuestionarse, eso siempre es una herramienta fundamental para poder, porque es lo que te va a permitir también poder elaborar. Ahora, si no has sido una persona de pensarse demasiado, eso no significa que no lo puedas empezar a hacer. ¿Qué significa pensarse? Tiene que ver con reflexionar sobre uno mismo, con cuestionarse, con preguntarse, ¿Y con qué me pregunto? Conocerse. lo que quieras. Si hay Por noche, por ejemplo. ejemplo. Si hay ¿Qué- noche, qué es la noche? Claro. ¿cuál es la derecha y cuál es la izquierda? Claro. Esa. Yo creo que esa es la disyuntiva que te define, mirá. El día que lo sepa, Claro. Será de mayor. noche. Claro, pero Seré también mayor. tiene que ver, no sé, por ahí no voy a usar obviamente términos psicoanalíticos porque no lo soy, pero conciencia de uno mismo, de Sí. que transita, de que Claro, digo, estás. tiene que ver con el conocerse. Tal cual. Entonces Claro. saber qué es lo que uno le gusta, no le gusta, le disgusta y un montón de cuestiones que le hacen a la personalidad y a ser más seguro de sí mismo. Sí, por También. ejemplo, sí, sí. ¿Y qué pasa cuando yo no me veo que estoy grande y quiero hacer cosas que no me da ya el físico? Bueno, ahí lo que aparece es no poder reconocer, un poco enganchado con esto de los duelos, Sí, sí. ¿no? No poder reconocer las limitaciones tiene que ver con no poder verse en falta. Claro. Y no poder verse en falta tiene que ver con no pensarse. Claro. Claro. Digamos, Sí. para hacer una conexión con lo último que estábamos hablando. No, porque además debe ser una frustración muy grande. Obvio, Cuando frustra. vos tenés una idea tuya y ya ves que el cuerpo no, Sí, claro que No te frustra. responde. no responde. Sí, lo que pasa que también el poder reconocer la falla o la falta o la no posibilidad de seguir haciéndolo como antes, también es lo que me permite buscar estrategias. Claro, claro. Digo, yo por ahí siempre pongo el mismo ejemplo, pero es súper gráfico. Con los elementos protéticos que le llamamos, lo que son los bastones y demás, que Andadores, ¿y eso? andadores, exactamente, son bastante resistidos Sí. en general. Pero si yo puedo ver que si no camino con el bastón, no puedo ir a comer algo con mis amigas, y si uso el bastón, puedo ir. Claro. Entonces el bastón termina siendo un aliado, y esa es una estrategia para poder seguir haciendo a pesar de que no lo puedo hacer como antes. Claro. Y eso tiene que ver con la gran diferencia que hay entre lo que es la independencia y lo que es la autonomía. Ah,
Qué interesante esto, ¿no? De estas disyuntivas tan sutiles que nos está planteando Uno pensaría, Juliana. claro, uno pensaría que son lo mismo y en Claro. realidad la independencia tiene que ver con no depender de. Claro. ¿Sí? Si yo tengo que usar un bastón, empiezo a depender del bastón o si tengo la necesidad de ser acompañado, por ejemplo, por un acompañante terapéutico o por un familiar para poder hacer algo fuera de mi casa, Claro. empiezo a depender de un otro. Sí. Eso no quiere decir que yo pierda mi autonomía, que mi autonomía tiene que ver con poder seguir decidiendo cuándo, cómo, qué. Claro. Y tiene que ver con poder seguir sosteniendo mi deseo de. Sí, sí, Es sí. decir, que yo puedo ser dependiente de algo o alguien y sin embargo conservarme autónomo. Y eso, buscar la conservación de la autonomía, es fundamental también como pilar para un buen envejecer. Ah, Y qué no bueno. considerarlos enemigos, al contrario, son mis aliados. Aliados, tal Claro. cual. No es fácil igual, No, ojo, porque uno lo dice y parece re lindo, y si hay No, alguien porque hay Claro. muchas personas que se caen. A ver, intentemos con un bastón. Claro. Si no, intentemos con un carrito. Esa resistencia es terrible, aunque Sí. se lo diga a la persona que más los quiere. Sí, yo en vez de intentar, lo que apuntaría es al querer. Claro. ¿Vos qué querés hacer? Yo quiero ir a comer con mis amigas, el ejemplo que ponía recién. Bueno, y para poder hacer eso que querés, ¿qué estás necesitando en este momento? Ir con el bastón. Bueno, Claro. es otra Claro. vez la lógica de Claro. todo o nada. Claro, que el hablábamos bastón no se antes. convierta en el fin, sino que el fin Es un medio. es un medio. El fin es ir a pasarlo bien con tus amigas. Si en el medio el bastón es el que te tiene que dar una mano, bueno, Claro. Bienvenido sea el bastón. Aceptar Tal y no cual. resistir. Sí, aceptar, elaborar. Es un trabajo. Hablábamos al principio de trabajo Sí, claro, psíquico. es un trabajo. Y es un trabajo. El duelo es un trabajo. Duelar. Ahora también hay mucha gente que va elaborando estas etapas de la vida sin sentir que está haciendo, porque pareciera como que de ahora en más vamos a vivir cada día o cada tanto, viste, momentos donde nos empezamos a replantear, bueno, tengo que hacer esta etapa porque lo que va a venir es una cuestión de... No, hay gente que no lo está, que lo va viviendo y se van desenvolviendo la vida sin tanto problema, y hay gente que realmente lo vive mal. Sí. ¿No? Sí, eso depende de varias cosas. Una de ellas son las características de personalidad de cada uno. Y esto de los apoyos, que hablábamos hace un rato, también es fundamental. Y la posibilidad de pensar respecto de estas cosas y hacerles lugar. Porque también cuando no aparecen, muchas veces es porque están tapadas. Y cuando metemos abajo de la alfombra, viste, el famoso después apoyo en algún lado y sale todo para afuera de nuevo. Sí, y ahí sí, es donde nos encontramos con todo junto y de golpe, digamos, ¿no? Por eso esto de la importancia de poder tomarlo como un proceso, como algo paulatino, y no con algo con lo que toparnos de frente, de golpe. Me parece que eso es Ahora, fundamental. no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí es un tema que me trae tantas inquietudes. Tengo en mi cabeza con 1000 preguntas, con 1000 inquietudes, incluso la inquietud que yo había dejado en el bloque anterior, que tenía que ver Pero con el los tema de talleres. talleres, creo que te la voy a tener que pedir para dentro de un ratito. Dale. Pero por Mirá. favor, nadie abre la boca en el próximo bloque No. y hablamos de talleres. Por favor, se los pido. La niña lo dijo y lo dijo muy bien. Tenemos un mensaje al WhatsApp de la radio. Excelente programa, gracias, dice Belén. Muy bueno el programa, creo que es muy interesante el tema de hoy, ya que todos vamos a pasar por esa etapa o tenemos seres queridos transitando la excelente persona y profesional, la licenciada Juliana. Saludos, Mariana Rodríguez. Muchas gracias. Ah, mira qué lindo, qué lindo. Estábamos, Juliana, antes que, porque son tantas las inquietudes, Claro. porque además todos traemos alguna experiencia personal, familiar o lo que sea que nos va inquietando y nos van dando ganas de aprovecharla, Juliana, con sus conocimientos y su experiencia full. Pero estábamos con el tema de los talleres. ¿Por qué los talleres? ¿Para qué los talleres? ¿Qué tipo de talleres? Mirá, hay de todo. Hay una gran variedad y propuestas. Yo trabajé varios años en lo que es el PEPAM, que es el Programa de Educación Permanente para Adultos Mayores de la Universidad Nacional, donde hay una multiplicidad de talleres con diferentes propuestas que van desde historia
hasta lectura compartida, talleres de memoria, de computación, de celulares, de arte, muchísimos. En periodismo hay talleres de También, computación para adultos sí, mayores. de computación. También en la Facultad de Psicología se inauguró el año pasado, si no me equivoco, el área también de adultos mayores, y también desde ahí se está ofreciendo. Está el arreglo que hay entre la Universidad Nacional y PAMI, que también ofrece talleres. Ajá, bien. Hay multiplicidad de cosas para todos los bolsillos también, Claro, porque claro. también es cierto que la realidad económica apremia muchas veces. El para qué de los talleres, yo creo que más allá de la temática, tiene que ver con esto que hablábamos del tiempo libre y de hacer cosas que me provoquen placer. Pero más allá de eso, creo que, como decía hace un rato, son un poco la excusa para poder encontrarme con otros, para poder charlar con otros que están pasando la misma etapa de la vida que yo, que les pasan las mismas cosas o distintas. Y eso yo lo veo desde hace varios años en mi experiencia en talleres, es maravilloso. Se arman grupos de pertenencia. Y en una etapa vital en la cual los vínculos, la red que contiene una persona muchas veces se va achicando, ¿sí? Por las pérdidas que hay, de amigos, de compañeros, de familiares. Es fundamental el poder generar nuevos vínculos. Claro. Y yo creo que el trabajo en el taller, eso es lo que permite, la generación de nuevos vínculos y de nuevos grupos de pertenencia. Eso es maravilloso. Yo iba a un taller de teatro donde había gente grande, muy grande, digo yo, más de 70 años, que obviamente la tenía mucho más clara que yo, y que ya la habían vivido todo. Iban ahí porque, bueno, sabían que era un lugar donde podían hacer lo que siempre quisieron hacer y nunca se animaron, según sus propias palabras. Ajá. Y se encontraban con gente de su misma edad, como decís vos, y también con gente de 30, 40, 20 años. Y eso es como que las rejuvenecía, Claro. o les hacía, no sé, acordarse de, sí, yo me acuerdo cuando tenía tu edad, las cosas que hacía. Y nos contaban las cosas que hacía, eran terribles. Y nosotros éramos bebé de pecho, pero nos reíamos mucho y ellas realmente la pasaban muy bien. Bueno, ahí has tocado otro de los temas fundamentales, otro de los factores fundamentales, que son los vínculos intergeneracionales. La importancia que tiene el estar en contacto con otras generaciones, ¿no? Eso es sumamente enriquecedor, Claro. para ambos lados. Claro. ¿No? Sí. Porque es el encuentro entre dos realidades diferentes, entre dos épocas distintas también, si se quiere, y es sumamente rico, es muy, muy enriquecedor. Ahora, esto que vos decís, este vínculo intergeneracional, como vos lo definís, ¿qué pasa cuando, porque en mi familia ha pasado y en muchas familias, ¿qué pasa cuando de golpe un día te das cuenta que la abuela, el abuelo está transitando un camino con el que cuesta comunicarse y te produce esa bronca y tratás de traerlo a la realidad? ¿Qué pasa? ¿Cómo la familia puede ir manejándose? ¿Qué es importante respecto de qué tiene que saber esa familia para poder transitar esa etapa, respetarlo, aceptarlo? Es muy difícil a veces. Sí, lo primero que habría que tener en cuenta es cuánta de esa bronca no corresponde a una gran angustia. Claro. Por ese ser querido. Sí, porque por ahí te querés comunicar de algo y te das cuenta que o no te responde, o responde cualquier cosa, o hace cosas que no tienen sentido. Sí, o se ponen reiterativos también. Claro. Sí, lo principal en esos casos para mí es hacer un diagnóstico. Ajá. Recurrir a los profesionales que se conozcan o pedir referencias y poder hacer un diagnóstico diferencial. Cuando hablas de diagnóstico diferencial, ¿a qué te referís? ¿Un diagnóstico psiquiátrico, clínico? Sí, neurológico, clínico, Ajá. psiquiátrico también, sí. He visto personas con un proceso de confusión mental producto de una infección urinaria. Ah, bueno, claro. Digo, Claro. es tan A ver, endeble claro. en algunos momentos que dicen se perdió, no sabe dónde está, no sabe quién es, y de repente es, bueno, primero vamos al clínico a ver qué hay, si hay algo de base orgánica que me pueda estar explicando esto que está pasando. Claro. Una vez que hago ese primer diagnóstico diferencial, Sí, está bien. actúo en consecuencia y después puedo recurrir a un psiquiatra o a un neurólogo o a un neuropsicólogo que pueda hacer una evaluación y ver si esto que está pasando tiene que ver con un deterioro cognitivo, del orden de la patología o de la demencia, ¿sí? O no. Claro. Entonces poder ver, porque también no nos olvidemos que los procesos cognitivos no son algo aislado, en el sentido de que están atravesados
por aquello que nos pasa también. Seguramente, o por lo menos yo acá levanto la mano, cuando estamos preocupados por algo, angustiados por algo, nuestra atención no es la misma, nuestra capacidad o posibilidad de retener información no es la misma. Entonces la memoria, como hablábamos hace un rato, no es algo aislado de nosotros, es parte nuestra. Claro. Y se ve alterada por estas cosas. Entonces a lo mejor lo que hay también es un proceso psíquico, ¿sí?, que está provocando alguna de estas cuestiones, una gran angustia, esto de los duelos que hablábamos también. Claro. Entonces, todo esto nos afecta y afecta muchas veces. Por eso me voy a referir a lo que vos me preguntabas hoy. Lo primero que aparecen son estas fallas némicas, si se quiere, o esta preocupación por los olvidos. Y muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Con estar angustiados o preocupados por algo. ¿Qué es una falla anémica? Una falla en la memoria, ¿sí? Los olvidos es como lo más típico. Claro. Claro. Sería eso. Lo que pasa es que ahí también hay, digamos, cuando ese adulto mayor tiene una familia, tiene un entorno familiar, digamos, este tipo de cambios van afectando a veces lo que es la dinámica familiar, sí, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí. a veces se me ocurre que esto que vos decías recién, de contar con un diagnóstico diferencial, que a veces puede llevar a determinar que está con una patología que por ahí es propia de la edad mayor, también trae un poco de calma a la familia a veces, ¿no? Sí, porque permite resignificar. Claro. Yo les contaba recién la anécdota, si me permiten lo voy a traer, es algo personal, pero yo recuerdo que cuando mi abuela, con la cual conviví muchos años, empezó a ponerse perseverante con algunas cosas, reiterativa, me enojaba, me angustiaba. Claro. Me enojaba, le decía, pero no, abuela, no sé qué, uno tiende como a que embalantonar. mi abuela no me está entendiendo, era terrible. O soy fulana, no soy la otra, me estás confundiendo, ¿viste? Bueno, Eso cuando pasa a veces. obtuvimos el diagnóstico de que lo que ella estaba cursando era un Alzheimer, ¿sí?, la enfermedad de Alzheimer, ese diagnóstico permitió resignificar esos olvidos, esas perseverancias, que no tenían que ver con algo a propósito. Claro, con un acto voluntario. Claro, digamos. sino con algo que le pasaba y ella no lo podía manejar. Claro. Y eso permite posicionarse desde otro lugar frente al otro. Claro. Como familiar, digo, ¿no? A mí me parece muy importante esto, porque te trae calma, te calma eso que vos decías de bronca, ¿no? Te trae calma, entendés, comprendés. Hasta por ahí te ubica en otro tipo, en poder tener otro tipo de relación. Donde vos ya no le exigís, ¿no? Donde lo que haces es disfrutar y sin exigir. Porque la exigencia también tiene que ver con esto que yo decía hace un rato, de que no deja de ser un espejo. Claro. El otro, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, no deja de ser un espejo de lo que puede llegar a ser. De lo que nos puede pasar a nosotros, claro, ¿no? Y eso también angustia. Claro que sí. Sí. Esto de los talleres que vos decías, esto de estar con pares, de poder compartir, o incluso esta cosa intergeneracional, ¿cómo hacemos? Porque a veces es muy difícil cuando en casa hay, y lo dejo como anzuelito para el próximo bloque, cuando en casa hay un adulto mayor que está teniendo este tipo de comportamientos de los que estamos hablando en el programa, ¿cómo hacemos para estimularlo, para poder llevarlo? ¿Cómo hacemos para no alterar su voluntad? Y si bien por ahí como familiares nos damos cuenta lo bueno que sería que pueda tener una relación fuera de la familia, que salga al mundo en esa etapa, que si tenés algún secretito, algún tip, alguna cosa que como familiares nos pueda ayudar a nuestro viejo. Pablo Esquers es el autor de la letra y música de este tema que estamos escuchando, que remite a un homenaje a los 44 del Aras San Juan. Son familia, son todo lo mejor y son marinos que noviándole al mar con gran coraje encontraron su último destino. Recordemos que el submarino Aras San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo. Sus restos fueron encontrados un año después, el 17 de noviembre de 2018, a 900 metros de profundidad. Para dar magnitud
de lo que representó hasta hoy la investigación, bueno, hay un montón de explicaciones. La causa hoy por hoy tiene más de 4.600 fojas, se sigue investigando, se sigue buscando una respuesta. Desde Profesionales en la Noche, simplemente un homenaje, un recuerdo, un apoyo, un abrazo a las familias. Y particularmente muchas gracias a Ana Tetamanti, que también es una amiga del programa de Profesionales en la Noche, que nos hizo llegar esta obra increíble, hermosa, sinfónica, de primer nivel de la lírica platense, de Pablo Scherz. Si estarás en la memoria, porque sos y soy la patria, te decimos, gloria eterna al San Juan y sus marinos, inmenso como el Agradecemos en nuestro programa Archipiélago Edición y Digitalización de Audio y Video turnos al 483-7638 a la Josefa Almacén de Campo, productos caseros, frisados, listos para disfrutar. Pedidos al 482-2312 o búscanos en Facebook como La Josefa Almacén de Campo y por supuesto al señor Eduardo Cortés. Muchas gracias, Edu, por bancarnos. Señores, así como la vida tiene tiempos, la radio también los tiene. Así es. Estamos llegando al fin del programa. Estamos acá con la licenciada de Psicología, Juliana Peñalba, que, bueno, nos ha llevado, nos ha hecho viajar por esa etapa de la vida en lo que ya algunos estamos, otros nos están hizo llegando. recordar que tenemos que seguir viviendo con mucho interés y pasión. Y ir buscando cosas. Yo anoté una frase. A ver. Hay que hacer las cosas que nos dan ganas. Ah, Toma. qué bueno, me Yo encantó. con eso me voy. Me encantó. Ella en algún momento en el programa, Juliana, nos dijo, el secreto está en hacer las cosas que nos da placer. Y bueno, ir reconociéndolo, admitiéndolo, ¿no, Juliana? Totalmente, porque sostenernos en aquellas cosas que nos dan placer, valga la redundancia, nos permite sostenernos como sujetos, como sostener esta identidad de la que hablábamos, que se ve bastante vapuleada por estos cambios y todas estas pérdidas, que también puede haber ganancias. Esto es otro punto muy fundamental que a mí me gustaría no dejar pasar, esto de la compensación de pérdidas con ganancias, como para terminar, ¿no? Hay un cuento, que no voy a recordar el autor en este momento, porque soy muy mala para eso, que habla está escrito en primera persona y habla del camino que hace un adulto mayor todos los días, de su casa a la plaza, y va describiendo lo que va viendo y lo que le va pasando. Y una de las cosas que dice es que su paso no es tan rápido como solía hacerlo, ¿no? Que le cuesta más tiempo llegar hasta la plaza, pero acto seguido a eso dice, bueno, pero ir más despacio me permite disfrutar más del solcito en la cara. Ay, qué lindo. Y creo que tiene que ver con eso. Qué lindo. Hay una ganancia en algo que podría ser pura pérdida. Mira, vos decís esto y a mí me viene algo a la memoria que creo que a María Lida le pasó lo mismo. Nosotras con María Lida tuvimos un padrino en la profesión que era el doctor Melchior, el doctor Luis Melchior. Él ejerció la profesión y estuvo en actividad plena hasta los 84, 85 años y nos ha pasado de ir hacia tribunales, ahí en 13, 47 y 48, y es cierto, él de golpe había días que tenía un caminar más activo y había otros días que el caminar era más tranqui, pero podía usar ese tiempo que ya no, digamos, ese tiempo que sobraba o ese tiempo de más que le llevaba a llegar hasta tribunales para hacerte observar los pájaros negros que paraban en los árboles de la avenida 13 o los frutos de las habas y todas esas cosas. Y uno por ahí, qué sé yo, éramos jóvenes, teníamos otra Ni los impronta. habíamos visto. Ni nos habíamos dado cuenta que había unos pájaros negros que todas las mañanas iban y venían de un árbol a otro. Y ahora uno empieza, ¿no? Ahí hay un legado, ¿ves? Ahí hay un legado. Hay una trascendencia. Hay una trascendencia. Observar, por ahí viene el momento de, sin dejar de hacer, sin dejar de moverse, también tener más tiempo para contemplar y para observar, ¿no? Totalmente, sí. Es encontrar la ganancia en algo que parecería ser pura pérdida. Claro. Y si todos los jóvenes lograran
poder ver esto en los adultos mayores, empezaría también a cambiar la visión que hay muchas veces sobre el adulto mayor, de que esta etapa vital es de puro declive, de puro deterioro. Claro, claro. Hay otras cosas, pasan muchas otras cosas. A mí me parece que es la etapa no como ya me estoy muriendo, como una cosa de un dejar hacer, dejar pasar, porque ya voy camino a la muerte, que a la muerte vamos camino desde el mismo momento que nacimos, ¿no? Desde que vivimos. Desde que tenemos vida vamos camino a la muerte, pero digamos, dejar de ver ese arrastre ya negativo hacia el final y poder potenciarlo en cosas positivas. Totalmente, y eso también tiene que ver con incorporar la muerte como una posibilidad. Ajá. Es decir, con tener una idea de finitud mucho más consciente, si se quiere. Sí. Y eso también nos permite elaborarlo. Claro, claro. Es decir, cuando somos más jóvenes vemos la muerte como una posibilidad remota, lejana. Cuando se nos va acabando el hilo en el carretel, la muerte empieza a ser una idea con más certeza. Si bien siempre es certera, pero nos empezamos a encontrar con eso de otra forma. Y poder elaborar esa forma en la que nos encontramos con la idea de finitud también tiene que ver con el buen envejecer. Y para eso es fundamental el trascender. Bueno, impresionante, ¿no? Impresionante. Un programa provocador, porque totalmente. A mí, les digo la verdad, mi celular estalló en mensajes. Tengo que agradecer a Néstor Pallero, a Cristina Pavese, a Laura, a Carlitos Valparda. Es decir, creo que voy a cometer la injusticia de no nombrar a varios. Han participado, han estado pendientes de lo que hemos estado desarrollando. Es un tema que nos atraviesa a todos, chicos. Acá tengo un mensaje de Agustina Valparda que dice: abrazo fuerte para mi querida Sonia y Juliana. Bueno, gracias. Un beso, Juliana, sos enorme. Gracias, Agus. ¿Y nosotros? Y nosotros también. Y nosotros somos mayores. Nosotros ya somos mayores, ¿vio? Gracias, pero gracias, en positivo. Si no sé por qué estamos acá. ¿Qué hacemos acá? Perdón, ¿y este lugar qué es? No. ¿Quiénes somos? Disfrutando. Se me perdieron temporoespacialmente, estamos en el horno. Yo lo que quiero saber es una cosa. Sí. ¿Nos tomás como pacientes? No. De buena manera. Primer Pero rebote. sí. Vinito de por medio vale. Todo vale. Nos desinhibimos todos. No, pero lo malo es que es habitual que nos pasa. Cada final de programa nadie quiere volver. Nadie quiere volver, No, es cierto, volvería es cierto. encantada. La verdad, muchas Felicitaciones, gracias. Juli, muy interesante. Es un mensaje de Cintia. Ah, bueno, bien, Muchas bien, gracias, bien. Sí, Cintia. no, realmente yo les digo, yo no puedo leer todo. Les agradezco, no nos da el tiempo, agradezco un montón a todos los que han participado, que se han estado prendidos del otro lado del programa. Obviamente a Juliana la tenemos que obligar para que vuelva nuevamente en algún momento, veremos cuándo. No nos vamos a olvidar de vos, te lo prometemos. Muchas gracias. Ya lo anotamos por Ya las está dudas. anotado, está agendado para el 2020. El problema va a ser acordarnos dónde lo anotamos. ¿Dónde lo anotamos? Bueno, ¿Quién es Cristina, Juliana? que es la más joven, se va a acordar. Ahí está, ahí está. Chicos, Pero bueno. recordemos que a las 23 horas está Fabi Silingo junto, supongo que a Emma Baldi, que ya lo vi la otra vez que estaba, festejando sus 101 programas. Pero Ya. Muy bien. A ¿Y las con qué lo 23 festejamos horas. hoy? Mix. No Esta tenemos. noche creo que es con música de los 80. ¡Opa! Buenísimo. Algo de eso he visto. Creo que también está SEO, una banda del amigo de la radio también, que va a estar esta noche, así que va a estar bueno. 23 horas mix. Gente, programa increíble el de hoy. Si lo quieren volver a escuchar, pueden hacerlo buscándonos en YouTube como programa de radio Profesionales en la Noche. Suscribirse a nuestro canal y así Obvio. encuentran este y todos los programas que han sido emitidos. Excelencia. Exacto. En como el de breve hoy. estará el de la Sí, sí, licenciada por supuesto. Juliana Peñalba. Juliana, muchas gracias. Sabemos que realmente Juliana es una persona muy ocupada en su profesión, en su vida, y realmente aunque un viernes se haya hecho el momento para estar con nosotros y enseñarnos y darnos, bueno, algunos tips para encarar mejor nuestra adultez. Nuestras relaciones y nuestra adultez. Así es. Exactamente. Yo les agradezco a ustedes muchísimo por la oportunidad. Para mí es un placer poder difundir esto que amo un montón, que allá por el tercer año de la facultad decidí que iba a desarrollar en mi carrera como profesional. Sí. Así que para mí es un placer, además me sentí sumamente cómoda, así que cuando quieran Gracias. vuelvo, no tengo Claro ningún que sí, problema. claro que sí. Si nos olvidáramos, recordanos que No, tenías que venir. yo les mando un WhatsApp. Nos mandás un WhatsApp. Muchas gracias. en Gente serio. linda, bueno, nos vamos y lo dejamos a Pablo Scars que nos deleite con su arte.
Un beso enorme a todos. Buen Hasta el fin de próximo chau, chau. viernes. Maravillosa tarea, profesionales. El próximo viernes a las 21 nos volvemos a encontrar.